Apenas llevaba 10 minutos conduciendo, por la autopista rumbo a San Antonio, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Rosa, la mujer que llevaba más de 9 años trabajando en mi casa. Contesté pensando que había olvidado algún documento importante. Señora Elena, por favor, no regrese a la casa. Su voz estaba temblando. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? No puedo explicarlo por teléfono. Deténgase donde pueda y mire las cámaras de seguridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tomé la siguiente salida y estacioné el coche frente a una vieja gasolinera casi vacía. Apagué el motor y abrí la aplicación de las cámaras con las manos temblando. La primera mostraba el jardín. Nada extraño. La segunda, la cocina. Vacía. Respiré un poco más tranquila, hasta que abrí la cámara del salón. Mi esposo, Ricardo, abrazaba a una mujer rubia que nunca había visto. No era un abrazo casual. La besó con tanta naturalidad que parecía que aquella escena se repetía desde hacía mucho tiempo. La mujer llevaba puesta mi bata favorita. Sobre la mesa había 2 copas de vino y una caja con comida recién comprada. No podía creer lo que veía. Pensé que ya había visto lo peor. Pero entonces apareció otra persona. Mi suegra, Patricia. Entró sonriendo mientras cargaba una bolsa de regalos. Los 3 comenzaron a reír como si celebraran algo importante. Mi respiración se detuvo. No solo conocía la aventura de mi esposo, la apoyaba. Llamé inmediatamente a Rosa. ¿Dónde estás? Ya salí de la casa. ¿Ellos te vieron? No, señora. Guardó silencio unos segundos antes de decir algo que me rompió por dentro. No es la primera vez que esa mujer entra en su casa. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces? No estoy segura. 5 o 6, quizá más. Sentí que el mundo se detenía. Todo ese tiempo yo había confiado completamente en Ricardo. Era ingeniera civil. Durante 20 años había dirigido proyectos millonarios y aprendido a resolver problemas bajo presión. Pero nada me había preparado para descubrir que el hombre con quien llevaba 17 años de matrimonio tenía una segunda vida. Mientras seguía observando las cámaras, apareció mi suegro. Entró cargando una maleta azul, la misma maleta con la que apenas 1 hora antes mis suegros se habían despedido de mí, asegurando que viajarían a Cancún para celebrar su aniversario. No habían salido de la ciudad. Todo había sido una mentira. Entonces Ricardo recibió un mensaje en su teléfono. Sonrió. Tomó el celular y escribió rápidamente. Un segundo después mi propio teléfono vibró. Era él. Mi amor, ya dejaron a mis padres en el aeropuerto. Todo salió perfecto. Te extraño. Miré nuevamente la pantalla de las cámaras. Ahí estaba, besando a otra mujer mientras me escribía que me extrañaba. Fue en ese instante cuando comprendí algo. Aquello no era un error. No era una aventura pasajera. Era un plan cuidadosamente construido. Y yo acababa de descubrir apenas la primera pieza. No respondí el mensaje de Ricardo de inmediato. Apagué la pantalla del teléfono. Respiré hondo y seguí observando las cámaras de seguridad. Ya no estaba mirando como una esposa herida. Estaba buscando detalles. Había 3 tazas de café sobre la mesa. 3. Eso significaba que llevaban allí bastante tiempo. Entonces Patricia sacó un sobre color amarillo de su bolso y lo dejó frente a Ricardo. En la parte superior podía leerse una sola palabra escrita con marcador negro. Abogado. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No solo estaban ocultando una infidelidad, estaban preparando algo mucho más grande. Guardé inmediatamente una copia de todos los videos en la nube y envié otra a mi correo personal. Después llamé a una abogada recomendada por una compañera de trabajo. Necesito una cita hoy mismo. 2 horas más tarde estaba sentada frente a la licenciada Sofía Morales. Le mostré cada grabación sin decir una palabra. Cuando terminó de verla, cruzó las manos sobre el escritorio. No quiero asustarla, Elena, pero esto parece estar planeado desde hace meses. Fruncí el ceño. ¿Por qué dice eso? Porque nadie lleva documentos de un abogado a una reunión familiar si no está organizando algo importante. Salí de su oficina con una lista de tareas. No discutir, no confrontar, no decir una sola palabra. Solo reunir pruebas. Esa misma noche regresé a casa como si nada hubiera ocurrido. Ricardo me recibió con un beso en la frente. ¿Cómo estuvo el viaje? Largo. Estoy cansada. Sonrió con total tranquilidad. Preparé tu cena favorita. Lo observé mientras servía la comida. El mismo hombre que unas horas antes abrazaba a otra mujer ahora fingía ser el esposo perfecto. Durante la madrugada, mientras él dormía profundamente, abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. Lo que encontré hizo que el aire me faltara. Habían desaparecido más de $210,000, no en un solo movimiento. Habían sido pequeñas transferencias realizadas durante casi un año. 12,000, 15,000, 8,000. Siempre con conceptos que parecían normales. Reorganización financiera,
Ajuste de inversión. Transferencia patrimonial. Tomé capturas de pantalla de absolutamente todo. A la mañana siguiente regresé con Sofía. Ella revisó cada documento con atención. Luego abrió el registro público de propiedades. Solo esperaba encontrar nuestra casa. Pero apareció una segunda propiedad, una cabaña junto a un lago. Jamás había oído hablar de ella. Sofía abrió el historial de propietarios. Mi esposo la había comprado 2 años atrás, y apenas 6 semanas antes, la había vendido oficialmente a su madre por $1. Me quedé inmóvil. Eso no tiene sentido. La abogada negó con la cabeza. Claro que lo tiene. ¿Cómo? No la vendió. La escondió. En ese momento comprendí que el dinero desaparecido no era el verdadero problema. La infidelidad tampoco. Ricardo estaba intentando quedarse con nuestra fortuna antes de pedir el D. Acepté la invitación para la comida familiar sin mostrar la menor sospecha. El domingo sonreí. Ayudé a servir la mesa y escuché las historias de Patricia como si todo siguiera siendo normal. Ricardo incluso tomó mi mano varias veces delante de todos. Cada vez que lo hacía, me preguntaba cuántas mentiras podía sostener una sola persona. Al terminar la reunión, recibí un mensaje de la abogada Sofía. Encontré a la otra mujer. Quiere hablar contigo. Sentí un vuelco en el estómago. Esperaba encontrarme con alguien arrogante, dispuesta a defender su relación con mi esposo. Pero cuando entré en el despacho de Sofía, la mujer se levantó lentamente y me miró con los ojos llenos de culpa. ¿Eres Elena? Asentí. Lo siento, de verdad. Su nombre era Valeria. Tenía 36 años y trabajaba como representante médica. Parecía agotada, como si llevara semanas sin dormir. Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos ninguna habló. Finalmente Valeria rompió el silencio. Ricardo me dijo que ustedes ya estaban divorciados. La miré fijamente. ¿Qué más te dijo? Sacó varios correos electrónicos impresos de su bolso, que llevaban años separados, que tú vivías casi siempre fuera por trabajo, que solo seguían casados por asuntos económicos. Cada frase era una mentira, pero había algo aún peor. ¿Conocías a sus padres? Valeria bajó la mirada. Sí, muchas veces. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo te presentaban? Tardó unos segundos en responder, como la mujer con la que Ricardo iba a casarse cuando todo terminara. Sentí un dolor profundo, pero ya no era sorpresa. Era la confirmación de que toda la familia había participado en el engaño. Entonces Valeria dijo algo que cambió por completo la conversación. Hace una semana descubrí que Ricardo también estaba saliendo con otra mujer. Fruncí el ceño. ¿Qué? Encontré mensajes en su teléfono. Una mujer de Dallas. Incluso estaba buscando anillos de compromiso. Miré a Sofía. Ella permanecía en silencio tomando notas. Ricardo no solo me había engañado a mí, había engañado también a Valeria, y probablemente a una tercera mujer. Valeria respiró profundamente antes de sacar una memoria USB. Aquí hay mensajes, fotografías, audios y capturas de pantalla. Guardé todo cuando empecé a sospechar. Tomé la memoria entre mis manos. Era mucho más de lo que esperaba. ¿Por qué decides ayudarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque él destruyó mi vida igual que intentó destruir la tuya. Sofía sonrió por primera vez en toda la reunión. Con esto, su versión de los hechos empieza a derrumbarse. Mientras salíamos del despacho, mi teléfono volvió a vibrar. Era Ricardo. Te amo. Gracias por estar siempre a mi lado. Leí el mensaje y levanté la vista hacia Valeria. Las dos entendimos lo mismo sin necesidad de hablar. Un hombre que necesita tantas mentiras para sostener su vida, tarde o temprano termina atrapado por la verdad. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que Ricardo imaginaba. 2 semanas después, Ricardo recibió la notificación oficial para presentarse a una declaración, bajo juramento. Él estaba convencido de que todo saldría como lo había planeado. Incluso aquella mañana me sonrió antes de salir de casa. No te preocupes, amor. Todo estará bien. Lo miré unos segundos. Eso espero. Era la primera verdad que decía en mucho tiempo. La audiencia se realizó en un despacho jurídico de Austin. Había una mesa larga, una secretaria judicial tomando nota de cada palabra y los abogados de ambas partes, preparados con varias carpetas, llenas de documentos. Ricardo llegó impecablemente vestido. Saludó a todos con una sonrisa segura, como si nada pudiera salir mal. Las primeras preguntas fueron sencillas. Su trabajo, sus ingresos, nuestras propiedades y el tiempo de matrimonio. Respondió con absoluta tranquilidad. Entonces Sofía se puso de pie. Señor Ricardo Mendoza, ¿desde cuándo mantiene una relación sentimental con Valeria Gómez? Ricardo ni siquiera dudó. No conozco a ninguna mujer con ese nombre. Sofía sonrió levemente, sacó una fotografía y la dejó frente a él. Era una imagen donde aparecían abrazados saliendo de un restaurante. Ricardo tragó saliva. Solo es una clienta. Otra fotografía. Un viaje a la playa.
Otra más. Los dos entrando en un hotel. Su abogado empezó a verse incómodo. Sofía colocó después varios mensajes impresos sobre la mesa. ¿Reconoce este número de teléfono? Ricardo bajó la mirada. Sí. ¿Reconoce estos mensajes donde promete matrimonio después del divorcio? No respondió. El silencio fue suficiente, pero aquello solo era el comienzo. Sofía abrió otra carpeta. Ahora hablemos del dinero desaparecido. Colocó frente al juez bancario más de 40 transferencias, realizadas durante los últimos meses. Luego mostró la escritura de la cabaña vendida a su madre por $1. Ricardo respiraba cada vez más rápido. Era un regalo familiar. ¿Pagado con dinero del patrimonio matrimonial? Preguntó Sofía. No hubo respuesta. En ese momento la puerta se abrió lentamente. Todos giraron la cabeza. Era Valeria. Entró con paso firme y se sentó frente a Ricardo. Él perdió completamente el color del rostro. «Pensé que no vendrías», murmuró. Valeria lo miró fijamente. «Yo también pensé que ibas a casarte conmigo». El silencio invadió toda la sala. Entonces sacó su teléfono móvil. Pero antes de descubrir a Elena, encontré esto. Conectó el teléfono al monitor. Aparecieron decenas de conversaciones con otra mujer de Dallas. Había fotografías, reservas de hoteles y hasta capturas de un anillo de compromiso. Valeria respiró hondo. ¿Cuántas mujeres pensabas engañar al mismo tiempo? Ricardo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su abogado dejó el bolígrafo sobre la mesa y cerró lentamente la carpeta. Por primera vez desde que todo había comenzado. El hombre, que siempre tenía una explicación, se quedó completamente sin respuestas. Y yo comprendí que la verdad ya no necesitaba mi ayuda. Ella sola estaba destruyendo. El juicio definitivo se celebró un mes después. Aquella mañana me puse un traje azul marino, respiré profundamente y entré al tribunal con la cabeza en alto. Ya no sentía miedo. Después de tantas semanas reuniendo pruebas, entendí que la verdad hablaba por sí sola. Ricardo llegó acompañado por sus padres. Patricia evitó mirarme. Su esposo tampoco fue capaz de sostenerme la mirada. Cuando la jueza tomó asiento, el silencio llenó toda la sala. Durante más de 2 horas revisó contratos, movimientos bancarios, fotografías, mensajes y los videos de las cámaras de seguridad. Cada documento confirmaba la misma historia. Mentiras, engaños, dinero oculto, propiedades transferidas para evitar el reparto legal. Finalmente la jueza cerró la carpeta. Después de analizar todas las pruebas, este tribunal concluye que el señor Ricardo Mendoza actuó de mala fe al ocultar bienes matrimoniales y engañar deliberadamente a su esposa. Ricardo bajó la cabeza. La jueza continuó. La transferencia de la cabaña a nombre de la señora Patricia Mendoza queda anulada. La propiedad vuelve al patrimonio matrimonial. Patricia dejó escapar un suspiro de desesperación. Pero aquello no terminó ahí. Ricardo fue obligado a devolver todo el dinero transferido ilegalmente, asumir la mayor parte de los gastos judiciales y compensarme económicamente por los daños ocasionados. También perdía cualquier derecho exclusivo sobre nuestra casa. Cuando la audiencia terminó, nadie celebró. Solo hubo silencio. Ricardo caminó rápidamente hacia la salida sin decir una sola palabra. Sus padres lo siguieron unos segundos después. Antes de subir a mi automóvil, escuché una voz detrás de mí. Era mi suegro. «Elena». Me di la vuelta. Tenía los ojos llenos de vergüenza. Debí detener todo esto desde el principio. Lo observé unos segundos. Sí, debió hacerlo. Él asintió lentamente. «Lo siento». Acepté sus palabras con un pequeño gesto, pero ambos sabíamos que algunas disculpas llegan demasiado tarde. Esa misma tarde llamé a Rosa. «¿Cómo salió todo?», preguntó con nerviosismo. Sonreí mientras miraba el cielo. Ganó la verdad. Unos días después la invité a mi casa. Le entregué un sobre. Cuando lo abrió, comenzó a llorar. Dentro estaban los documentos, que demostraban que su hipoteca había sido pagada por completo. «No puedo aceptar esto». Le tomé las manos. «Sí puedes. Cuando todos eligieron callar, tú elegiste hacer lo correcto». Nos abrazamos durante varios minutos. 6 meses después, comprendí que el mayor triunfo nunca fue ganar el juicio, fue recuperar mi paz. Dejé de preguntarme qué hacía Ricardo o con quién estaba. Su vida dejó de importar. La mía volvía a empezar. Hoy miro hacia atrás y entiendo que aquella llamada de Rosa no destruyó mi vida. La salvó. Porque una mentira puede durar meses o incluso años, pero la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Fin.